vamos a ver triquinosis y datidosis, que son dos zoonosis, ¿sí? Que tienen la característica de que hay una transmisión que se sostiene entre el ecosistema y los seres humanos. Y triquinosis con la particularidad de que además es una enfermedad de transmisión alimentaria. Con lo cual, bueno, tienen unas particularidades para revisar, ¿sí? Tanto triquinosis como hidatidosis son dos zoonosis endémicas en Argentina, afectan gran parte del territorio nacional. Triquinosis cursa en brotes y tiene algunas provincias que están más afectadas, pero igual tenemos casos en todo el país. Y hidatidosis es una patología sumamente extendida desde hace muchísimos años, ¿sí? Fue traída a América en las primeras expediciones y tenemos focos activos en casi todas las provincias. Si nos queda el tiempo, vamos a revisar un poquitito de distomatosis, que es otra zoonosis endémica, que no tenemos muchos casos reportados a nivel humano. Sí tenemos mucha fasciolasis animal, tenemos muchos reportes veterinarios, y los reportes humanos no tenemos tantos, y me da que pensar que tiene un poco que ver, no es que me da que pensar a mí, digamos, que es lo que dice la literatura, es que probablemente tenga que ver con que no es una patología de notificación obligatoria, por lo tanto es probable que haya un subdiagnóstico o que los casos que tenemos no estén documentados. ¿Bien? Entonces, bueno, no sabemos a ciencia cierta cuál es la incidencia real de la distomatosis. Sí sabemos que una de las zonas endémicas más importantes es la zona del Valle de Tras la Sierra, Valle de Merlo. Bien, por eso me parece importante revisarlo, porque es una patología que les compete geográficamente. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces. Sí, profe. Esperen que se me... Yo tenía un... Sí, profe, ¿se ve bien? Se ve bien, sí. Bueno, yo tenía una introducción respecto a qué eran las zoonosis, pero la voy a pasar porque lo vamos a trabajar la semana que viene. Vamos a trabajar un poquitito más el concepto de cuáles son estas patologías transmisibles desde los animales vertebrados al ser humano o desde el ser humano a los vertebrados. ¿Sí? Sí, sepan que dentro de la zoonosis tenemos distintos agentes etiológicos, no solo parásitos, también virus, bacterias, hongos, y muchos de los que vimos en esta materia están catalogados dentro de las zoonosis endémicas en Latinoamérica. Con lo cual, bueno, esto le da una especial importancia, sobre todo porque tenemos que tener siempre presente que las zoonosis no son erradicables, ¿sí? Porque están distribuidas en el ecosistema y tenemos reservorios animales. Entonces, si bien podemos controlar la cantidad de casos en humanos, en algunas patologías, con algunas medidas de prevención o de tratamiento, en general nunca podemos hablar de erradicación. Por eso hablamos de enfermedades emergentes o reemergentes, porque a veces hacen ciclos donde disminuyen la cantidad de casos un par de años y después vuelven a emerger, muchas veces incluso con más fuerza que lo que tenían anteriormente. Bien, vamos a empezar entonces el tema de hoy con triquinosis. ¿Se acuerdan este cuadrito que habíamos visto cuando vimos el mintos? ¿Sí? Los dos parásitos, los tres parásitos que vamos a ver hoy son de la familia de los helmintos. Los helmintos, les recuerdo, son parásitos pluricelulares que tienen en general algunos diferenciados
el macho y hembra y otros hermafroditas. Dentro de estos helmintos tenemos un grupo que tienen el cuerpo aplanado, ¿sí?, que se denominan platelmintos, que pueden ser segmentados en proglótides o pueden ser indivisos. Dentro de los segmentados, que se denominan cestodes, tenemos aquellos que se fijan con ventosas o aquellos que se fijan con bótrides. Y dentro de este grupo tenemos al Echinococcus granulosus, que es el agente etiológico de la hidatidosis, de la equinococosis y de la hidatidosis. El Echinococcus es una tenia, ¿sí?, como tenia solium, tenia saginata, que veíamos cuando vimos enteroparasitosis. El Echinococcus es una tenia que, bueno, por lo tanto, hace una infección en el intestino del perro, que es su hospedador definitivo, y nosotros, los seres humanos y el ganado, vamos a alojar el estadio larvario del parásito. Por lo tanto, nos vamos a comportar como hospedadores intermediarios. Entonces, hasta acá hablamos de los platelmintos segmentados. También teníamos platelmintos que eran indivisos, que se llamaban trematodes. Dentro de los trematodes tenemos a Fasciola hepática, que es el agente etiológico de la fasciolasis, ¿sí?, o distomatosis, bien, que es esta patología que les comentaba recién, que resulta endémica en nuestros valles. Y finalmente los nematodes eran aquellos que eran cilíndricos, estos sí tienen sexos separados y cuerpos indivisos, y dentro de los nematodes, dentro de los afasmidios, porque no carecen de un órgano receptor que los fasmidios sí tienen, dentro de este grupo se ubica Trichinella, que constituye el agente etiológico de la triquinosis. Bien, recuerden que las tenias son hermafroditas y están conformadas morfológicamente por una cabeza, un cuello y un cuerpo formado por un montón de proglótides unidas. En el caso del equinococo no tiene, o sea, tiene solamente 3 proglótides, es un cuerpo corto, bien. Y Fasciola, que es indiviso, tiene la morfología como si fuera de una hoja, de ahí su nombre de Fasciola, pero no tiene divisiones en su organismo y también es hermafrodita. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con triquinosis. La triquinosis o triquinelosis es una parasitosis endémica producida por un nematode del género Trichinella, ¿sí?, que se va a adquirir por la ingesta de carne cruda o mal cocida de cerdo o de otros animales carnívoros. Decimos siempre que está asociada al consumo de cerdo porque es la carne de animal carnívoro o omnívoro que consumimos con más frecuencia, digamos, desde un punto de vista cultural. Pero de pronto el consumo de otro tipo de carnes, por ejemplo jabalí, podría tener también un riesgo. Bien, la caza del puma está vedada por ley, pero bueno, sin embargo hay quienes lo cazan y lo consumen. Ese también es un riesgo, siempre que hablemos de animales carnívoros. No se transmite por el consumo de carne de vaca, por ejemplo, o de pollo, porque son animales que tienen otro tipo de alimentación, entonces no adquieren ellos la triquinosis. Bueno, y el otro punto es cuando hablamos de carne cruda o mal cocida. Esto ya lo tocamos un poquito cuando hablamos de toxoplasmosis. La carne cruda o mal cocida que nosotros habitualmente consumimos es el salame, la bondiola, el jamón crudo, la panceta. Todos esos son carnes, el chorizo colorado, digamos, todas esas embutidos o chacinados, ¿bien?, que se consumen después de preparar la carne mediante procesos de condimentación, digamos, cuando se condimentan, se salan, se secan, pero en ningún momento se cocinan en el fuego, ¿bien? Y la salazón, el ahumado, el secado, no son métodos de cocción, ¿sí? De pronto cambian la apariencia de la carne porque la deshidratan o porque cambian, digamos, porque oxidan sus proteínas, pero eso microbiológicamente está crudo,
Bien, y si la carne está infectada con algún microorganismo, el microorganismo está viable. La otra forma de consumir es por el consumo de carne que no está correctamente cocida, ¿sí? Por ejemplo, cuando los cortes de carne más grandes, que son como un lomo, una bondiola, y cuando ustedes ven que cortan la porción de carne y el centro está rojito y está jugoso, eso microbiológicamente está crudo, porque significa que no hemos alcanzado la temperatura correcta por el tiempo necesario. Y por lo tanto, si ahí hubiera algún quiste o alguna larva enquistada, van a estar viables. ¿Sí? Y esto corre tanto para toxoplasmosis como para triquinosis. Otra forma de comer carne insuficientemente cocidas a veces con las empanadas, sobre todo, por ejemplo, las empanadas árabes, que el relleno no se precocina, sino que se pone la carne molida cruda dentro de la masa y eso se pone al horno y eso se cocina 15, 20 minutos, pero no es suficiente para cocinar correctamente la carne. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta, sobre todo porque son alimentos de consumo habitual y frecuente, que come toda la familia, y tenemos que tener especial cuidado con los grupos epidemiológicos que tienen mayor riesgo de enfermedad grave o aquellos en los cuales no podemos ofrecer tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, los inmunodeprimidos que tienen mayor riesgo siempre de enfermedad grave, o las pacientes embarazadas o los menores de 2 años no pueden recibir antiparasitarios. ¿Sí? Los antiparasitarios están contraindicados durante la gestación y están contraindicados en menores de 2 años. Por lo tanto, o por lo menos no recomendados. Entonces, es muy difícil el tratamiento de estos grupos epidemiológicos, por lo cual la indicación tiene que ser no coma, así, lisa y llanamente. Después, si el paciente no hace caso, problema del paciente, ¿no? Ya vemos después qué hacemos. Pero la indicación médica tiene que ser precisa. El paciente no tiene esta información, entonces somos nosotros los que les tenemos que dar la indicación. El niño menor de 2 años no puede comer chacinados, no puede comer salame, no puede comer carne insuficientemente cocida. ¿Sí? La embarazada no puede comer este tipo de preparaciones. La triquinosis se caracteriza porque cursa en brotes epidémicos, ¿sí? Imagínense que un chancho pesa alrededor, no sé, 80, 100 kilos, entonces muchas personas pueden comer de esa cantidad de carne. Bien, el chancho está infectado en su totalidad, entonces cualquier preparación que se haga con ese ejemplar va a estar contaminada. Por lo cual, bueno, es complejo porque como no lo come una sola persona, a veces lo come el grupo familiar, porque nada, se hizo una carneada, porque había un cumpleaños, porque estaban las fiestas de fin de año, entonces, bueno, consume la carne toda la familia, o lo hacen, prepara los chacinados, el chorizo. El chorizo es un punto importante, ¿no? Porque si bien es algo que uno consume cocido, no comemos chorizo crudo, pero a veces se cocina de manera insuficiente. ¿Sí? Entonces hemos tenido brotes. Por ejemplo, el año pasado hubo un brote grande en un pueblo acá del interior de Córdoba, porque por primera vez en muchos años el club, el equipo de fútbol del club del pueblo llegó a la final regional. Entonces fue todo el pueblo a la cancha. Y todos comieron chori, ¿no? Se comieron un chori a la salida del partido. El chori, había tanta gente que el chori lo cocinaron 5 minutos de cada lado. Bueno, la mitad del pueblo se infectó con triquinosis. Y fue un bande, ¿no? Porque usted imagínese un pueblo que tenía 5.000 habitantes, que 2.000 presentan certificado médico que no podían hacer nada, no podían ir a trabajar, no podían ir a la escuela. Fue un problema que colapsó la infraestructura local. Por supuesto que el sistema de salud también se vio sobrepasado por esa eventualidad. Pero bueno, esto quiero decirles, cursan en brotes, hay muchas personas que comen de la misma fuente alimentaria, y clínicamente, y eso es un dato importante, la mayoría de los pacientes refieren haber comido chacinados, y si no refieren se lo tenemos que preguntar,
Si yo les pregunto a ustedes, ¿te acordás lo que comiste hace 30 días atrás? Y ustedes probablemente no lo recuerden. Bien, entonces si le preguntamos al paciente qué comiste en los últimos, comiste algo diferente en el último mes y tal vez no haya retenido el dato. Entonces tenemos que preguntar específicamente sobre el consumo de chacinados o sobre el consumo de carne insuficientemente cocida. Hubo un brote, como tú dices, en el sur de Córdoba, en 65 casos, en Serrano, Río Cuarto, ahora hace poco. Sí. La otra característica que tiene la triquinosis es que tiene una distribución estacional y justo ahora estamos en la época. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente los chacinados, porque hablamos siempre de Córdoba, las provincias que tienen más casos, que reportan más casos, son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y esto tiene que ver también con una cuestión cultural y del tipo de industria que tienen. Son regiones ganaderas, con cría de animales, y que por una cuestión cultural, tal vez que tiene que ver con la inmigración que han recibido estas provincias, de manera predominante de España o de Italia, que traen la costumbre también de ser chacinados y embutidos. Entonces esta costumbre se mantiene y es usual que las familias preparen este tipo de alimentos. Y se preparan en invierno, ¿sí? Nadie se pone a hacer chorizo en pleno enero con 40 grados de calor a la sombra. Bien, los chacinados se preparan en invierno, se dejan estacionar 2 o 3 meses y se consumen octubre, noviembre, diciembre. Ese es el momento donde se consumen en general los chacinados que se prepararon durante el invierno. Entonces tenemos un momento epidemiológico, una situación epidemiológica, el dato del consumo de chacinado. El 60% de los casos de triquinosis están relacionados al consumo de chacinados de origen artesanal, es decir, hecho por una familia, hecho por hechos en algún campo de la zona, o que compramos en la carnicería del barrio, pero que no tienen todos los controles ni todas las habilitaciones. ¿Sí? El 40% restante son casos que provienen de grandes frigoríficos, que están controlados por las autoridades competentes, tienen el sello de SENASA, tienen todas las habilitaciones correspondientes, pero bueno, a veces sucede que ellos compran animales que no son criados en sus propios campos, no sabemos en qué condiciones se criaron, o aún criados en sus propios campos, pero no tenemos la trazabilidad del alimento, ¿bien? No sabemos cuál es el chancho con el cual se hizo este salame. Bueno, y tenemos a veces también casos así de triquinosis por consumo de chacinados industriales. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿Sí? es importante, o sea, la trazabilidad del animal y con esta cuestión de comer salame, cocinado, que los venden en la calle, bueno, acá también, bueno, es cuestión de cuidado. Sí. ¿Cómo se va a manifestar esto clínicamente? Por una tríada de síntomas de un síndrome febril, el paciente siempre tiene fiebre, ese es el síntoma guión. Tiene además síntomas oculopalpebrales, es decir, edema de los párpados, bipalpebral, no me sale la palabra, edema bipalpebral, inyección conjuntival, como si fuera una conjuntivitis, ¿sí? Mialgias, mucho dolor muscular, y eosinofilia. La eosinofilia es un dato muy importante que está presente en la gran mayoría de los pacientes, es un dato de alarma. Cuando no está presente, habla de mal pronóstico, habla de que el sistema inmunitario no está pudiendo hacerle frente a esta infección. ¿Por qué digo que la eosinofilia es un dato muy importante? Porque pacientes que ustedes que consulten en la guardia por fiebre, dolor de cuerpo y inyección conjuntival van a tener un montón y por un montón de causas, ¿sí? La enfermedad por dengue, una sintomatología parecida, un síndrome nefrótico puede dar lo mismo. El síndrome gripal también tiene fiebre y dolor de cuerpo, tiene síntomas respiratorios, que la triquinosis no, pero digamos,
Hay un montón de patologías que dan los mismos síntomas que la triquinosis. Entonces, cuando yo a ese paciente le pido un laboratorio, y es importante avanzar un poquitito más en el estudio del paciente que tiene síntomas hace más de 3, 4 días, ¿bien? Entonces le tenemos que pedir un laboratorio, y si en el laboratorio tengo eosinofilia, es mandatorio pensar en triquinosis. Los primeros casos de triquinosis son difíciles de diagnosticar, porque muchas veces pasan desapercibidos. El paciente viene a la guardia, uno no le preguntó si comió chacinado, no le hiciste laboratorio porque decís, bueno, es un síndrome febril, le das los signos de alarma y lo mandas a la casa, y bueno, ya después cuando está establecido el brote, cuando hay brotes hay alertas epidemiológicas y informan a todos los centros de salud, bueno, che, mira, tenemos un brote de triquinosis en tal barrio, en tal localidad. Entonces uno empieza a buscarlo, ¿sí? Cuando el paciente dice que viene de esa localidad y tiene un cuadro compatible, bueno, uno ya pregunta de manera más dirigida y pide el laboratorio buscando la eosinofilia. Entonces es un poquito más fácil porque nos empezamos a buscar a los casos de manera activa. Pero el desafío es poder diagnosticar los primeros casos de un brote que muchas veces pasan desapercibidos. Bueno, la triquinela ya habíamos dicho que era un nematode pequeño de color blanco, mide la hembra alrededor de 3 milímetros y el macho alrededor de 1,5 milímetros. Tienen dimorfismo sexual y tienen la particularidad, y esto es algo que solo vemos en triquinosis, de que las hembras son vivíparas. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que los parásitos en general o generaban quistes o ponían huevos. Bueno, este es un helminto que no pone huevos, sino que va a parir embriones, va a desarrollar embriones en el útero y va a depositarlos después en la submucosa intestinal. Entonces, estas hembras son vivíparas. No van a colocar huevos, sino que directamente van a liberar los embriones. Y estas larvas recién nacidas, estos embriones recién nacidos, van a migrar por los capilares. De hecho, eso es lo que genera tanta respuesta de eosinófilos, y van a buscar alojarse en el tejido muscular estriado, donde finalmente se van a enquistar, y es lo que ustedes ven acá. Esta estructura se denomina célula nodriza, y es una estructura que se forma en el sarcolema, donde la larva se enquista dentro de las fibras musculares, hace una cápsula propia y genera alrededor una reacción inflamatoria local. Bien, esto por supuesto que produce destrucción en el músculo, inflamación local, que se va a traducir clínicamente con dolor, con mialgias, y en el laboratorio va a determinar el aumento de la creatinfosfoquinasa, de la CPK, que es la enzima muscular, y va a generar también el aumento de la LDH, el alfato de hidrogenasa, que se aumenta siempre que hay ruptura celular. Hay distintas especies de triquinela, spiralis, pseudospiralis, nelsoni, nativa, bien, pero la más frecuente es triquinela spiralis. Bueno, ¿cómo es el ciclo biológico? El ciclo biológico de triquinosis es bastante particular, así que necesito que me presten atención, porque es un ciclo autoheteroxémico, es decir, que es un ciclo biológico directo, porque se cumple de manera completa en un hospedador, pero tiene varios hospedadores posibles, ¿bien? Y el ciclo se cumple en cada uno de ellos. Los primeros hospedadores originales son los roedores, ¿sí? Los roedores adquieren la triquinosis por canibalismo. Hay alguna rata infectada que es cazada por otra rata del mismo grupo. Los roedores tienen la particularidad de que se comen los ejemplares que están enfermos o las crías cuando se supera la cantidad de animales que puede sostener la manada. Entonces, bueno, practican el canibalismo y así pueden sostener la infección dentro del grupo. Las ratas a veces sirven de alimento a los cerdos y ahí es como los cerdos adquieren la infección.
Y acá hay un punto importante que tiene que ver con la crianza del cerdo. ¿Sí? No es lo mismo que yo críe un cerdo en un espacio limpio, controlado, donde yo maneje el alimento que le doy, a que críe el cerdo a campo abierto, que le dé un poco de comida y un poco de restos de otros alimentos, y otro poco el chancho se las rebusca solo. Y bueno, ese cerdo criado a monte, criado a campo abierto, es el que mayor riesgo tiene de comer una rata y de esa manera infectarse. En todos los animales, en todos los integrantes de este ciclo, se cumple el mismo ciclo. Se come una carne cruda o mal cocida que tiene una larva enquistada viable en su interior. ¿Por qué digo viable? Porque si esa carne estuviera cocida, la larva sigue estando pero está muerta, con lo cual no es viable y no es capaz de generar una nueva infección. ¿Bien? Pero en el roedor ocurre el mismo ciclo que en el cerdo, y en el cerdo ocurre el mismo ciclo que en el ser humano. Entonces, el cerdo come una carne de rata que tiene larvas enquistadas viables, desarrolla la triquinosis y las larvas de triquinela se enquistan en el tejido muscular del cerdo. Cuando nosotros comemos cerdo crudo o mal cocido, en forma de chacinado o de carne insuficientemente cocida, nos vamos a infectar por vía digestiva, por un mecanismo de carnivorismo, porque comemos carne cruda o mal cocida, donde el elemento infectante va a ser la larva enquistada viable dentro del sarcolema. Entonces nosotros comemos esa larva. Una vez que llega al estómago, las fibras del aparato digestivo disuelven las fibras musculares, los ácidos del aparato digestivo disuelven las fibras musculares, la larva queda libre. Alrededor de 4 o 5 días después, evoluciona al estadio adulto, se diferencian en machos y hembras, se produce la cópula, todo esto ya en la mucosa intestinal, y las hembras van a penetrar en la submucosa intestinal para iniciar la vivipostura. ¿Sí? Vivipostura porque comienzan la postura de embriones que van a ganar la circulación general y van a migrar hacia el tejido muscular esquelético, donde nuevamente se van a enquistar. Nosotros somos hospedadores terminales porque después no hay otro predador por encima del ser humano que venga a cazarnos y comernos crudos. Bien, no es lo que pasa habitualmente. Bien, tal vez en The Walking Dead sí suceda, pero en la vida real es como que esto no va a pasar. Bien, entonces por eso nosotros somos hospedadores terminales. Es decir, que el ciclo se mantiene en la naturaleza por roedores y jabalíes. Y el hombre por allí puede intervenir, pero no es necesario. Exactamente, nosotros podemos no comer jamás un chacinado y va a seguir habiendo triquinosis porque se va a sostener en la naturaleza. Hago una salvedad. Una vez estaba tomando un examen final y pregunté triquinosis y la estudiante que estaba rindiendo me dice, no sé porque yo soy vegetariana. Por favor, no, independientemente de las elecciones que uno tome en su vida personal, ¿sí? Es importante que conozcamos todas las patologías, su forma de adquirirlas y la clínica que se manifiesta, ¿sí? Porque después nosotros no vamos a trabajar con un colectivo particular de pacientes, ¿sí? Vamos a tener que atender pacientes que tienen diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes patologías. Bien. Bueno, entonces, las larvas se liberan, vamos a repasar el ciclo biológico, ¿sí? Nosotros ingerimos el músculo, la carne del músculo del cerdo, con la larva enquistada viable, que una vez que llega al intestino, se libera de las fibras musculares. Esa larva evoluciona al estadio adulto. No es que esa larva gana la circulación general y se disemina, no. Esa larva evoluciona al estadio adulto, se produce la cópula y la hembra comienza la vivipostura.
esta nueva generación de embriones es la que gana la circulación general y busca el músculo donde enquistarse. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro el ciclo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se va a manifestar esto clínicamente? ¿Sí? Nosotros tenemos, la primera etapa de la enfermedad ocurre en el intestino, donde tenemos una invasión de parásitos que van a estar evolucionando, van a estar copulando, van a estar penetrando en la submucosa intestinal para realizar la vivipostura. Entonces esto produce inflamación intestinal. Y la inflamación intestinal, irritación de la mucosa, se traduce clínicamente por dolor abdominal, diarrea de tipo mucosa, ¿sí? Aumento de las deposiciones, tal vez un poquito de náuseas. Bien, una vez que los embriones ganan la circulación general, migran a través de los vasos sanguíneos y eso produce una respuesta tóxico-alérgica. Bien, y por un lado tenemos aumento de los eosinófilos y por otro lado tenemos una reacción del sistema inmunológico que clínicamente se va a manifestar por la presencia de fiebre, malestar general, puede haber incluso rash como fenómeno tóxico-alérgico. ¿Sí? Y una vez que los embriones, ya larvas a esta altura, enquistan en el tejido muscular, van a romper las fibras musculares, produciendo dolor, mialgias, aumento de la CPK, aumento de la LDH y por supuesto que va a continuar el síndrome febril. En función de cuáles sean los músculos afectados, van a ser los síntomas que tenga el paciente, pero generalmente tiene un dolor muscular generalizado. Enquistan también en el músculo extrínseco del ojo, entonces el paciente tiene molestias oculares, como si tuviera arenita dentro del ojo, con los párpados hinchados, con inyección conjuntival, ¿sí? Simula muchas veces una conjuntivitis. Bien, esto es un poquitito lo que estábamos hablando, pero puse esta foto para ejemplificar que la triquinosis tiene como particularidad epidemiológica que es una enfermedad de transmisión alimentaria y es una enfermedad que cursa en brotes. Probablemente todas estas personas, incluidos los niños que están participando en la fabricación de los chacinados, en la manufactura de los chacinados, después prueben a ver qué tan ricos quedaron y terminemos todos infectados. Muy bien. La acción patógena que cumple el parásito es múltiple, ¿sí? Tenemos fenómenos tóxico-alérgicos que lo ejercen tanto los embriones como las larvas y los adultos. La acción traumática es ejercida tanto por las hembras a nivel de la submucosa intestinal como por los embriones durante su migración y mucho más por las larvas cuando enquistan en el tejido muscular, ¿sí? Así como ustedes ven acá. Clínicamente, ya hablamos un poquitito qué síntomas va a haber, vamos a repasar. Tenemos que, ustedes saben que nosotros epidemiológicamente, cuando notificamos los casos, los clasificamos en sospechosos o confirmados. Caso sospechoso se considera a todo aquel paciente con antecedentes de ingesta de carne o derivados de cerdo o de un animal carnívoro u omnívoro silvestre, hasta 45 días previos al inicio de los síntomas. Generalmente la ingesta ocurre 10 a 15 días antes de los síntomas, pero en algunos casos el periodo de incubación puede ser más largo, por eso se consideran hasta 45 días previos. Y los pacientes cursan con un cuadro de fiebre, la fiebre está presente en el 98% de los pacientes, más uno o más de los siguientes síntomas. ¿Sí? Las mialgias están presentes en más del 90% de los pacientes, el edema facial o periorbital, miren cómo está. Nosotros los vemos a los pacientes y decimos, che, tiene cara de triquinosis. La conjuntivitis tarsal, pueden tener diarrea, pueden tener rash, y algunas alteraciones en el laboratorio que son significativas, como la eosinofilia, el aumento de la CPK y la LDH, y el aumento de las enzimas hepáticas, no porque el hígado
no porque haya larvas que asienten en el hígado, sino porque, bueno, hay una inflamación sistémica y eso también produce aumento de las transaminasas. ¿Qué complicaciones podemos tener? Me faltó esa diapo acá. Dentro de las complicaciones que pueden presentar los pacientes, pueden tener mialgias prolongadas en el tiempo. A veces el paciente se sigue sintiendo mal 20 días, un mes después del inicio de los síntomas, sobre todo si la cantidad de larvas enquistadas fueron muchas. Puede desarrollar fallo renal secundario al aumento de la CPK. La CPK es una proteína de alto peso molecular que el riñón tiene algunas dificultades en filtrar. Entonces, como aumenta la CPK, se aumenta un poco sus valores normales, el riñón lo puede manejar, pero si aumenta 4 o 5 veces su valor normal, se puede producir una insuficiencia prerrenal, que si el paciente no está correctamente hidratado, nos puede llegar a traer algunos problemas. Puede también tener complicaciones a nivel cardiovascular, y estas probablemente sean las más graves dentro de la triquinosis, que por efectos tóxicos, digamos, la triquinela no enquista en el músculo liso cardíaco, pero sí puede por efectos tóxicos provocar una miocarditis que se expresa por dolor de pecho, ¿sí? Y aumento, bueno, la CPK por supuesto que va a estar aumentada, pero en este caso aumentan también las troponinas y hay cambios electrocardiográficos. Entonces esto es una complicación que tenemos siempre que considerar. ¿Mm? El paciente con triquinosis tiene indicación de reposo, ¿sí? Porque realmente va a estar muy dolorido, con lo cual a veces tiene que faltar 7 días, 10 días, 14 días a sus actividades, ya sea el colegio o el trabajo, hasta lograr la recuperación. Ni siquiera digo completa, pero hasta lograr poder retomar sus actividades. Entonces, para hacer diagnóstico de sospechoso, ¿sí? Diagnóstico presuntivo, nos alcanza con un cuadro clínico compatible, el antecedente del consumo de chacinados y un laboratorio general con una eosinofilia que responde al 40, al 70, entre el 40 y 70%, perdón, del hemograma total. Y generalmente cursa también con aumento de la CPK, aumento de la LDH. Ya con eso nosotros estamos autorizados a iniciar el tratamiento que se hace con albendazol durante 10 a 14 días. Se da 2 veces por día. Y según los síntomas del paciente podemos darle antiinflamatorios o corticoides. ¿Por qué digo podemos iniciar el tratamiento? Porque nosotros vamos a tomar las muestras necesarias para hacer diagnóstico etiológico, por lo tanto confirmar nuestra sospecha, pero de acá que tengamos el resultado probablemente pase más de una semana y el paciente no puede estar todo ese tiempo sin recibir tratamiento. Entonces, nosotros con la sospecha clínica epidemiológica y la alteración del laboratorio general, la alteración del hemograma, ya estamos autorizados a iniciar tratamiento específico. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? El método más utilizado en la actualidad son los métodos indirectos de tipo serológico, donde se hace ELISA. La misma muestra de sangre que tomamos para el hemograma se deriva al laboratorio central con el objetivo de hacer una ELISA, buscar el IgG y IgM para triquinela. Puede hacerse también biopsia de músculo para ver la larva enquistada, pero bueno, eso es como digamos, es un poco más cruento para el paciente, necesitamos un anatomopatólogo, el resultado se demora más, corremos el riesgo de justo tomar una porción de tejido donde no haya ninguna larva y entonces considerarlo negativo, algo que en realidad es positivo, bueno, es un poco más complejo. Entonces, si bien la bibliografía dice que el gol estándar es la anatomía patológica, en la realidad se usan los métodos indirectos. ¿Cuáles son las medidas de profilaxis que tenemos que implementar? Bueno, tenemos que criar el cerdo en un ambiente seguro, alejado de los roedores, ¿sí? Tenemos que mantener limpio el entorno. Tenemos que hacer una faena controlada. Lo que corresponde es que cuando se faena un cerdo,
una autoridad competente, ya sea de SENASA o un veterinario, hagan una triquinoscopía, es decir, busquen larvas de triquinela que pueden estar enquistadas en el músculo del animal, y para eso se hace una primera biopsia o de la lengua o del músculo deltoides o del diafragma del cerdo, ¿sí? Y esta primera revisión la hace un veterinario. Si el veterinario dice que encuentra larvas, esa carne no puede ser utilizada. Así hay que incinerarla en un pozo de incineración. ¿Por qué tenemos que tener este cuidado? Porque si nosotros decimos, bueno, matamos el animal, pero no lo podemos consumir, lo dejamos tirado en el monte, bueno, van a venir otros animales carroñeros, se van a alimentar y se van a infectar a su vez. Entonces, es importante para cortar el ciclo, quemarlo, y eso se hace en un pozo de incineración, de manera de que no queden restos, incluso después se le puede tirar cal encima para terminar con cualquier resto biológico que pudiera dar. Es importante también la correcta cocción de las carnes, ¿sí? Y consumo chacinado, lo pongo con signo de preguntas porque, como les decía al comienzo, para algunos grupos epidemiológicos la indicación de profilaxis tiene que ser no consuma. Por supuesto que si vamos a consumir tienen que ser chacinados que tengan trazabilidad, que sepamos de dónde vienen, que estén controlados por autoridades competentes, sobre todo por el veterinario, que nos pueda garantizar que no están implicados, que no se fabricaron con un cerdo infectado. Bien, que eso por ahí si compramos un salame en no sé dónde, en la vía pública, bueno, no tenemos forma de controlarlo. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta con triquinosis? No, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de hidatidosis. Me quedo pensando, ¿ustedes están del otro lado? ¿No? Porque siempre escucho las mismas 2 o 3 voces y me queda la duda de cuánta gente hay conectada realmente. ¿Sí? Así que yo sé que por ahí ustedes no pueden abrir el micrófono por distintos motivos, pero por lo menos pongan un pulgar arriba, algún signo de vida del otro lado, así nosotros quedamos tranquilos de que ustedes están. ¿Sí? Ahí entonces el profe también se puede fijar quiénes están presentes. Algún signo de vida. Claro, sí, porque yo siento que por ahí hablo sola, hablo sola mirando, les cuento a los pájaros, yo vivo en un lugar donde hay muchos pájaros, les cuento a los pájaros que están en la ventana sobre la hidatidosis. Bueno. Hay varios dedos levantados. Bien, bueno, me quedo más tranquila. Bien. Bien, seguimos entonces. La hidatidosis también es una zoonosis parasitaria, histoparasitaria en este caso, producida por el estadio larvario de la tenia del Echinococcus granulosus. ¿Cómo es esto? Bueno, el Echinococcus granulosus sabemos que es un helminto del grupo de los cestodes, es una tenia, ¿sí? Prima hermana de Teriesole, una tenia saginata, que el estadio adulto del teniado se aloja en el intestino del perro. ¿Sí? En el perro produce una teniasis, una infección, una parasitosis intestinal. ¿Sí? Provoca en el perro una enteroparasitosis intestinal. Esa patología en el perro se llama equinococosis, ¿sí? Porque es producida por el equinococo. Bueno, el estadio larvario de este parásito, recuerden ustedes que los helmintos tenían tres formas biológicas. El adulto que ponía los huevos, y a partir del huevo se desarrollaban las larvas, y las larvas maduraban al estadio adulto. Bien, entonces, el adulto está en el intestino del perro, es el que pone los huevos que se diseminan en el medio ambiente y son ingeridos se diseminan en el medio ambiente y contaminan el suelo, el agua, los alimentos, y ahí son ingeridos por el ganado, ¿sí? Por el ganado, por las cabras, por las ovejas,
o pueden ser ingeridas también por el ser humano, que de pronto come una verdura de la huerta que no estaba cercada y que estaba contaminada con materia fecal del perro, o toma agua de una fuente de agua que está contaminada, o se pone a jugar con el perro, ¿sí? Le hace un cariño al perro, o el perro viene y lo lame, se pone a jugar con los niños de la familia. Si no te lavaste las manos, te acariciaste el perro muchas veces tiene los huevos en el pelaje, que quedan adheridos en el pelaje, porque bueno, el perro se lame la zona perianal y bueno, queda con los huevos en el hocico o en el pelaje, y cuando nosotros tomamos contacto con el perro, podemos adquirir los huevos por contacto directo y de esa manera nosotros adquirimos la infección. Los seres humanos en este ciclo somos hospedadores accidentales, ¿sí? Porque no somos el hospedador natural y necesario para que el ciclo continúe en la naturaleza. Nosotros podemos no estar y el ciclo se lleva adelante lo mismo. Y además somos hospedadores terminales porque no perpetuamos la infección. ¿Bien? Porque ¿cómo se perpetúa la infección? Nosotros, los hospedadores intermediarios, desarrollamos el estadio larvario del parásito en alguna víscera, generalmente en el hígado, también puede ser en el pulmón, y cuando el estadio larvario tiene una morfología particular, que es de una forma quística, una larva hidrópica, que se forma como si fuera una bolsa llena de agua, que asienta en el hígado o en el pulmón, tanto del ser humano como de los animales. Pero cuando asientan los animales y este animal es faenado o se muere de causa natural, y ese quistidatídico es ingerido por un perro, el ciclo se reinicia. Lo cual no sucede con el ser humano porque no viene ningún perro a comernos el hígado después de muertos. ¿Bien? Por eso decimos que nosotros somos hospedadores accidentales. Vamos a ver un poquitito cómo es el parásito, qué características tiene el parásito, y después vamos a revisar nuevamente el ciclo biológico. Dijimos que este es un parásito platelminto, es decir, es aplanado, es un cesto segmentado. Acá lo pueden ver ustedes. Tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo formado por una sucesión de proglótides, en este caso 3, donde la última proglótide es la proglótide grávida, que tiene las vellosidades uterinas, tiene las prolongaciones uterinas, que se van a llenar de huevos y van a salir al medio externo. Esta proglótide, cuando los huevos están maduros, se desprenden y sale al medio externo, regando el suelo con los huevos. Cada proglótide contiene alrededor de 500 a 800 huevos, entonces la capacidad infectiva del Echinococcus es realmente alta. ¿Qué características tienen los huevos? Todos los huevos de Taenia son iguales, tienen una corona radiada y tienen en su interior un embrión hexacanto, ¿sí? Se representa con 3 pares de rayitas en B. Es idéntico al huevo de Taenia solium y Taenia saginata. Y el estadio larvario dijimos que es bastante particular porque es una larva hidrópica y polisomática, policefálica, representada por una esfera llena de líquido donde podemos diferenciar un continente y un contenido. Les voy a mostrar primero cómo se ven, cómo los ven. La gente de campo te dice, son las bolsitas, te dicen que son unas bolsitas llenas de líquido. ¿Sí? Esto es el continente. ¿Sí? Esta estructura es el continente y esta estructura es el contenido. Bien, esto es una imagen de una pieza quirúrgica. Miren el tamaño que tenía el quiste. Este quiste estaba sentado en el hígado. Bien, entonces es una bolsa llena de bolsitas más pequeñas, como si fueran unas bombuchas de carnaval. Cada una de estas bolsitas tiene la capacidad de generar una nueva larva, ¿sí? Porque tiene los protoescólices que van a ser, en su interior los protoescólices, que son los ganchos a partir de los cuales se forma la cabeza de la larva.
Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Cómo es la morfología entonces de ese quiste que es el estadio larvario del parásito? Bueno, este quiste va a tener un continente y un contenido, dijimos recién. El continente está representado por 3 membranas, una membrana externa o periquística, que en realidad pertenece al hospedador, y es una reacción inflamatoria que produce el hospedador con el objetivo de limitar el crecimiento del quiste, ¿sí? Entonces la capa externa en realidad es del huésped, rodea la larva, la encierra y trata de aislarla. Bien, y no es más que una reacción granulomatosa. La membrana media o membrana laminar o cuticular es una membrana lisa con un color como si fuera de clara de huevo coagulada, y está constituida por una serie de láminas superpuestas, como si fueran las hojas de una cebolla, como si fueran las catáfilas de una cebolla, y el objetivo que tienen es el de filtrar lo que ingresa dentro del quiste, ¿sí? Se comportan como una membrana semipermeable que permite el ingreso de oxígeno, el ingreso de nutrientes, el ingreso de líquidos, pero inhibe el ingreso de bacterias. Por lo tanto, dentro del quiste es una cavidad estéril, inhibe el ingreso de bacterias y, por supuesto, inhibe también el ingreso de fármacos, ¿sí? Por lo tanto, la hidatidosis es muy difícil de tratar con antiparasitarios, porque ningún antiparasitario llega al interior del quiste. O sea, usamos antiparasitarios, pero la verdad es que tienen poca respuesta. Y finalmente, la membrana interna o germinativa tiene un aspecto más bien granuloso, de color amarillo, y está constituido por la masa plasmoidal de la que da origen a las vesículas hijas o vesículas prolígeras, que en su interior tienen los protoescólices, que como decíamos recién, son los que van a dar origen a la cabeza de una nueva larva, de una nueva temia. El contenido está representado por algunas de estos protoescólices que se desprenden de la pared y quedan flotando, o algunos de estos se rompen y dejan los protoescólices libres, como ustedes pueden ver acá, y tiene además un líquido claro, como cristal de roca, como agua de roca, ¿sí? Donde están flotando estos restos de protoescólices que se denominan arenilla hidatídica. ¿Sí? Bien, entonces el quiste hidatídico es el estadio larvario del Echinococcus granuloso y va a estar conformada por un quiste que tiene un continente y un contenido, ¿sí? El continente está representado por 3 membranas, una externa, una media y una interna, y el contenido está representado por el líquido hidatídico y todos estos restos de membranas prolíferas y de protoescólices. Bueno, ¿cómo es el ciclo entonces de la hidatidosis? Dijimos que el perro es el hospedador definitivo y es el que va a desarrollar el estadio adulto del parásito, ¿sí? Lo alojan en su intestino, la tenia se prende del intestino, desarrolla las 3 proglótides, la proglótide terminal, una vez que se carga de huevos y estos huevos maduran, sale al medio externo y estos 500 o 800 huevos contaminan el medio externo, contaminan el suelo, la huerta, el agua, el pelaje del perro, ¿bien? Y pueden ser ingeridos por el ganado de pequeño tamaño, generalmente tienen que ser ganado herbívoro, ¿bien? Que se alimente de pastura, ¿bien? Entonces generalmente están representados por cabras, por ovejas, ¿sí? Por chivos. Algunas especies afectan caballos, pero bueno, generalmente los que tenemos en nuestra zona son de este ganado de pequeño tamaño. Bien, una vez que ingresan los huevos dentro del hospedador intermediario, lo mismo pasa con el ser humano, llegan
al intestino, llegan al estómago, se disuelven las envolturas ovulares y el embrión va a migrar por vena porta, llega al hígado y generalmente el hígado, que tiene también una función de filtro, impide que este embrión continúe circulando. Entonces, una vez que llega al hígado, se asienta en el hígado y se desarrolla el quiste hidatídico, que es el estadio larvario del parásito. Si logra sortear el hígado, puede llegar, por ejemplo, a pulmón, que es el segundo lugar en orden de frecuencia donde tenemos más quistes. Y si sortea el pulmón y llega a corazón derecho y desde ahí gana la circulación general, bueno, en ese caso puede diseminarse y hacer estructuras quísticas en cualquier lugar del organismo. Cuando digo en cualquier lugar, digo sistema nervioso central, digo hueso, digo riñón, ¿sí? Va a enquistar en cualquier lugar del cuerpo. Bien, tanto del ser humano como del hospedador intermediario natural, que es el ganado. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con el ganado? Cuando este ganado se muere o es faenado, estos quistes hidatídicos son ingeridos por el perro y se reinicia el ciclo. ¿Qué pasa? Generalmente cuando en los campos siempre tenemos 3 o 4 perros. Cuando va a estar faenando, los perros están en salto por un bizcocho, ¿sí? Por así decirlo, y quieren los restos de la faena, ¿sí? Para ellos es Navidad, imagínense toda esa cantidad de carne. Entonces muchas veces en el campo, y acá hay un problema cultural grave, es decir, bueno, si le doy las vísceras a los perros, y ahí es donde los perros adquieren la parasitosis y el ciclo se prolonga. O a veces este animal muere de muerte natural y es atacado por carroñeros, por perros o por zorros, y entonces eso sostiene el ciclo de la naturaleza. ¿Cómo pensarías vos esta cuestión de estoy alimentando a los perros con carne cruda, porque es algo común, y a la vez tengo una huerta? Bueno, esto es algo muy usual en la actividad de campo. ¿Sí? En todos los campos tienen 3 o 4 perros. Hay una cuestión cultural, como decíamos recién, que donde si las familias no son conscientes de la importancia y de la frecuencia de la hidatidosis, no le dan relevancia al hecho de alimentar a los perros con carne cruda. Estamos hablando de lugares donde el acceso al agua, el acceso a las formas de cocción no son fáciles y no son iguales que las que tenemos en la ciudad. No es que vos abrís la canilla y sale agua. A veces son lugares que tienen agua de perforación o agua de pozo o que traen agua desde no sé dónde. Entonces, de pronto la cocción de los alimentos no es tan sencilla. Obviamente que no tienen gas natural, tienen gas de garrafa y lo usan para cocinar sus propios alimentos. Entonces, cocinar el alimento de los animales no es una prioridad. ¿Bien? Y tampoco son animales que están alimentados con Doggy Premium, ¿sí? No es que le compramos la bolsa de alimento al perro como se la compramos en casa. Son animales que están alimentados con los restos que quedaron de la comida del día. Entonces, están acostumbrados a comer requecho y bueno, y es muy sencillo para ellos comer los restos de la faena. ¿Sí? Esto es algo que pasa con frecuencia. Y a veces, cuando ven que el tejido no está en buenas condiciones, el tejido del animal que faenaron, porque tiene quistes, a veces los reconocen a los quistes, pero se lo dan los perros igual, porque entienden que, bueno, yo no puedo comer esto que no está bien, se lo doy al perro. Y ahí es donde el perro se infecta. ¿Mm? Sobre todo esto tiene relación con los lugares donde se hacen faenas familiares, donde se faena el animal dentro del campo de la familia. Un poco distinto es, ahora muchas veces lo que hacen es vender los animales vivos y se faenan en un matadero. Y bueno, acá un signo de pregunta también sobre cuáles son las condiciones sanitarias del matadero, si las vísceras están infectadas se descartan de manera segura, y cuando hablamos de descartar de manera segura estamos hablando de un pozo
donde la podamos incinerar o la podamos tirar cal viva, ¿sí? Que es lo único que nos va a matar los protoescólices. Bien, pero si yo lo pongo en una bolsa de residuos y lo saco a la vía pública y en 3, 2, 1 va a venir un perro de por ahí y se lo va a comer. Bien, entonces es muy importante que si encontramos una víscera que está infectada, se la descarta de manera segura. Y en esta patología es una patología donde los médicos tenemos que trabajar codo a codo con los veterinarios, con los agrónomos, ¿sí? Con la gente que trabaja en el campo. Está prohibida la faena, digamos. Domiciliaria. Sí, está prohibida, pero bueno, la verdad que se hace. No es legal, pero se hace. Profe, no me hagan hablar, hay un montón de cosas que están prohibidas y se hacen. Y otra que está permitida y también se hace. Bueno. Perdón. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a tener los quistes en el ser humano? Y los quistes los vamos a encontrar generalmente en el hígado, donde hay mayor cantidad de quistes, con un poco menos de frecuencia en el pulmón, y después en el resto del organismo. Por supuesto que tenemos más casos de hidatidosis en las zonas ganaderas, ¿sí? En las zonas donde tenemos cría de ganado, y de más está decir que constituye un problema de salud pública porque afecta no solamente al ser humano, sino que también afecta la producción animal. Y es un evento de notificación obligatoria. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un caso de hidatidosis, lo tenemos que notificar y siempre se intenta reconocer dónde el paciente adquirió la hidatidosis de manera de controlar los animales de ese campo. Mire, este es un mapa muy viejo ya, me quedó muy desactualizado, es del 2012, ya tiene más de 10 años. Creo que no tengo el otro mapa. Pero sigue siendo vigente en el sentido de que, con el objetivo, este mapa tiene vigencia con el objetivo de que ustedes vean cómo la hidatidosis se extiende en todas las provincias. Misiones también tiene casos, ¿sí? No deben estar notificados, por eso no está pintado, pero también tiene casos, estoy segura. Bien, entonces se extiende con mayor o menor frecuencia, pero se extiende en todas las provincias. Y en provincias que se dedican a la cría de ganado de pequeño tamaño, tienen mayor incidencia. Bueno, ¿cuál sería la fisiopatogenia en esta patología? Bueno, una vez que la larva se enquista, genera fenómenos mecánicos por compresión a medida que va creciendo. Es un quiste que crece lentamente, ¿sí? Crece entre 1 milímetro y 50 milímetros al año. Es decir, puede crecer hasta 5 centímetros por año, ¿sí? No crece rápidamente, pero crece de manera sostenida y al expandirse provoca compresión de estructuras vecinas. En función de cuál sea la localización, van a ser los síntomas que el paciente puede presentar. Va a generar también reacciones inmunológicas, sobre todo si el quiste en algún momento se fisura y el líquido hidatídico sale al exterior del quiste. El líquido hidatídico es profundamente inmunogénico, por lo tanto va a generar una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener este quiste? Una vez que el quiste se rompe, puede liberar el líquido hidatídico y generar una reacción anafiláctica grave, o puede producir una fisura que después es corregida por el quiste, que lo vuelve a sellar, pero a través de esa fisura puede liberar algunos protoescólices que generen un quiste hidatídico secundario en la vecindad del quiste primario, o pueden, al romperse la integridad del quiste, pueden ingresar bacterias y generar una infección bacteriana dentro del quiste, es decir, un absceso secundario. ¿Bien? Entonces, esas son las complicaciones que podemos tener secundarias a la ruptura o a la fisura del quiste. ¿Qué más puede pasar? Y puede pasar que con el tiempo este quiste se calcifique, ¿sí? Esta reacción granulomatosa periférica
se llene de fibroblastos, de fibrina y termine calcificando. Y esto es un problema para el quiste, pero es una solución para nosotros, porque el quiste que está calcificado termina muriendo, ¿sí? La calcificación impide que ingresen los nutrientes y el oxígeno al interior del quiste y eso termina provocando la muerte de la larva, por un lado, y por otro lado nos asegura que esa larva no va a seguir aumentando de tamaño y también sea muy difícil que se rompa, ¿no? Porque ya está calcificada, entonces que tenga una ruptura subsiguiente es menos frecuente. ¿Cómo se expresa esto clínicamente? Bueno, habíamos dicho que lo más frecuente es que los quistes asentaran en el hígado, el 80% de los quistes asientan en el hígado y se comportan como una masa ocupante de espacio que van a comprimir estructuras vecinas, pueden dar un poco de dolor hepático o epigastralgia, intolerancia a algunos alimentos, crisis de prurito recidivante, esto es bastante común también, como una reacción alérgica asociada, y eosinofilia si tenemos ruptura del quiste. Si el quiste está entero y no salió nunca líquido hidratídico, no va a haber eosinofilia. La hidratidosis pulmonar es más frecuente en el borde externo de la base pulmonar derecha, que a veces es secundario, a veces el parásito migra a través del diafragma y ubica ahí, bien, y a veces llega por circulación general. Y el paciente refiere dolor de tipo pleurítico, tos seca, falta de aire, eventualmente puede referir hemoptisis o bronquitis, digamos, síntomas respiratorios crónicos. Si por la localización el quiste está cerca de un bronquio, cuando el quiste se rompe puede liberar el contenido del quiste a la vía bronquial y provocar algo que se conoce como vómita hidratídica. El paciente tiene un acceso de tos y libera restos del quiste por la vía orofaringia. ¿Sí? Pero este es un evento muy poco frecuente. Bien, no es lo habitual. Y solo puede presentarse si el quiste se rompe y está en conexión con el bronquio. ¿Sí? Si es un quiste periférico, no hay manera de que salga al medio externo. Sí puede romperse hacia la cavidad pleurítica y hacer un neumotórax o un pioneumotórax. Menos frecuente, pero lo hemos visto, es la hidratidosis peritoneal, generalmente secundario a la siembra, a la ruptura de un quiste hepático primario que siembra protoescólices en el peritoneo y origina quistes secundarios. Y muchas veces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con tumores, ¿sí? Porque son tumoraciones que están creciendo en el peritoneo, bueno, y uno tiene que ver si esto es un quiste renal, si es un quiste hepático, perdón, un quiste renal o un quiste ovárico o uterino, y bueno, se encuentra con que en realidad es un quiste de tipo peritoneal, de tipo hidratídico. Con menos frecuencia puede llegar al sistema nervioso central, a los ojos y a los huesos. Los huesos son una localización particular porque carece de adventicia, entonces esto favorece el crecimiento y genera fracturas patológicas o trastornos motoros sensitivos. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso central se comportan como un tumor de crecimiento rápido porque también carecen de la capa externa, de esta capa externa que es propia del hospedador, propia de la reacción granulomatosa que genera el huésped. Entonces esta reacción no se forma en el sistema nervioso central y eso le permite un crecimiento al quiste más importante, más rápido y con lesiones significativas que van a evolucionar con hipertensión endocraniana, crisis convulsivas, alteraciones en el campo visual. ¿Sí? Hemos visto nosotros 2 o 3 casos de hidratidosis a nivel de cerebro y realmente son eventos que tienen una altísima mortalidad. ¿Sí? No son frecuentes, pero tienen una alta mortalidad.
Muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende cómo es el ciclo biológico y cómo se manifiesta clínicamente? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Acá los métodos complementarios, siempre decimos que los métodos complementarios no son diagnósticos, pero en hidatidosis particularmente nos ayudan un montón, porque la lesión de la hidatidosis es tan característica que un operador entrenado nos va a decir, es un quiste, es una lesión quística, ¿sí? Con membranas internas, a corroborar con la epidemiología del paciente, pero te va a decir, mirá, parece un quiste hidatídico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos al quiste hidatídico? Generalmente los quistes hidatídicos los podemos ver con ecografía a nivel hepático o con radiografía a nivel torácico, y por supuesto las dos se pueden complementar con tomografía o con resonancia, que son los métodos de elección además cuando las lesiones están localizadas en hueso o en el sistema nervioso central. Entonces podemos ver que las membranas internas están un poquito desprendidas, podemos ver este es un quiste multivesicular. Este contenido heterogéneo habla de que pueda estar sobreinfectado, ¿sí? Y este contenido, generalmente lo vemos así o así, ¿bien? Y esto que se ve calcificado, se nos habla de un quiste que está envejecido, que está calcificado, que tiene poco riesgo de ruptura y que probablemente no siga creciendo, ¿bien? Entonces este quiste probablemente no esté viable, ¿bien? Así se ven en la radiografía, ¿bien? Esta es la cámara gástrica, pero este es el quiste hidatídico. Entonces, nosotros tenemos un paciente que viene con una manifestación clínica compatible, con molestias a nivel de hipocondrio derecho, con síntomas respiratorios crónicos, que tiene el antecedente de haber vivido o haber trabajado o haber visitado una zona rural, ¿sí? Puede ser que el paciente no haya vivido, pero los abuelos que vivían en el campo y los iba a ver en el verano, ¿bien? Y hay otros pacientes que no tienen, que no refieren no refieren un dato epidemiológico, ¿sí? Puede decir, pero vos no me viste en el campo, no estuviste, y no, nunca. Bien, esos son un poquito más difíciles de diagnosticar, pero bueno, puede suceder. En general, los casos vienen de pacientes que tienen el antecedente del trabajo rural o de haber vivido en el campo. Muy bien, entonces ese paciente que tiene el dato epidemiológico, que tiene una clínica compatible y que tiene un método de imagen con un quiste, lo primero que tenemos que pensar por nuestra epidemiología local es en hidatidosis. Bien, ¿y cómo vamos a hacer diagnóstico? Ustedes saben que si el quiste se rompe y se libera el líquido hidatídico, que es profundamente inmunogénico, el paciente puede tener una siembra secundaria o una reacción anafiláctica. Por lo tanto, tomar una muestra del quiste no es una opción, ¿sí? Porque corremos el riesgo de romperlo, ¿sí? El quiste se toca solamente si lo voy a sacar, pero no se hace biopsia del quiste hidatídico. ¿Bien? Eso tiene que quedar claro, ¿bien? ¿Qué hacemos entonces cómo hacemos diagnóstico? Nos apoyamos en los métodos complementarios y pedimos serología. ¿Sí? La serología se puede hacer en aglutinación indirecta o ELISA o eventualmente Western blot, y de esa manera podemos hacer. Tienen una sensibilidad intermedia, es decir, puede suceder que el paciente tenga un quiste hidatídico y que la hemoaglutinación sea negativa. Bien, pero con la clínica y la imagen de los métodos complementarios, de la radiología o de la tomografía o de la ecografía, y alcanza para establecer el diagnóstico de sospecha. La serología va a confirmar ese diagnóstico, pero si la serología es negativa, no descarta la enfermedad. Si es positiva la confirma, pero si es negativa, no la descarta. El tratamiento, la hidatidosis tiene tratamiento, el tratamiento a veces es médico y a veces es quirúrgico y a veces es expectante. Si es un quiste chiquitito que ya está calcificado, a veces podemos expectar y ver cómo sigue. Si es un quiste
está aumentando de tamaño, generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Cuando el quiste está en el hígado, a veces se puede intentar un tratamiento médico para ver si se puede frenar el crecimiento, pero recuerden lo que decíamos antes de que los antiparasitarios penetraban muy poco dentro de la cavidad quística, por lo cual el tratamiento no tiene muy buen resultado. Y siempre que tenemos un quiste por fuera del hígado, en algún otro órgano, tiene indicación quirúrgica, ¿sí? Sí o sí se opera. Todo quiste que está por fuera del hígado o que tiene más de 5 centímetros o que es muy sintomático o que está en una localización que corre el riesgo de romperse, se opera, ¿sí? O sea, la mayor parte de las veces tratamos de operar, ¿sí? Son pocos los casos donde decimos, bueno, vamos a expectar, ¿sí? A veces el paciente tiene un riesgo quirúrgico muy alto y es un quiste pequeño que está calcificado. Bueno, en ese caso a lo mejor podemos esperar. La otra vez me derivaron un paciente, tenía 85 años, tenía un quiste de 3 centímetros en el riñón, que lo habían encontrado de casualidad, no le daba ninguna sintomatología. Dijimos, bueno, vamos a ver, si el quiste ya estaba calcificado, el paciente tenía 85 años, ¿sabes hace cuánto que podía llegar a tener ese quiste ahí? Entonces dijimos, vamos a hacer una ecografía cada 4 o 6 meses y vamos a ver cómo sigue. Distinto es el caso de otro paciente que tuvimos también, que consultó en la guardia porque tenía dolor epigástrico, decía el paciente, y cuando lo revisan, pues el paciente se revisa completo, no importa que venga porque le duele el pie, ¿sí? Hay que revisarlo completo. Y cuando lo revisa, mi compañero me dice, che, tiene una hipoventilación en la base pulmonar derecha. Y tiene una hipoventilación marcada, ¿no? No es que, bueno, se escucha un poquito, no se escucha nada. Pero bueno, vamos a hacer una radiografía, y cuando hacemos la radiografía, no es esta la radiografía del paciente, pero era parecida, encontramos un quiste en la base del pulmón. Entonces le hacemos una tomografía, el paciente era de otra provincia, era de Catamarca, de una zona rural de Catamarca, tenía el antecedente de trabajo en el campo, entonces, bueno, dijimos esto es un quiste diatídico y cuando hacemos la tomografía para confirmar, efectivamente tenía un nivel que, bueno, era un quiste diatídico típico, así que bueno, empezamos el tratamiento con antiparasitarios, pero ya con la idea de completar el tratamiento con la cirugía. ¿Sí? Lo llevamos a un servicio de tórax para completar el tratamiento. Bueno, ¿qué medidas tenemos que establecer para profilaxis? ¿Sí? Para prevenir. Primero, digamos, acuérdense que tenemos varios escenarios, ¿no? Por un lado, tenemos que evitar la infección del perro. Para eso, tenemos que evitar darle vísceras crudas a los perros, ¿sí? Primera medida para cortar el ciclo, el perro no se tiene que alimentar de vísceras crudas. Segunda cuestión, lo tenemos que desparasitar. Para el perro es un parásito intestinal, entonces el perro hay que desparasitarlo cada 6 meses, lo que hemos hablado toda la cursada, tenencia responsable de mascotas. Tercer escenario, el segundo lugar, el ganado, ¿cómo evitamos que el ganado se infecte? No le podemos decir al ganado que no tome agua, que no coma pastura, bien, pero sí lo podemos vacunar, ¿sí? Hay vacunas para el ganado. Las vacunas no son ni para el perro ni para la gente, es para el ganado. Son vacunas que son 3 dosis de vacuna. Nosotros en Argentina, si bien está disponible comercialmente, es cara, el Estado no la cubre, bueno, no, la verdad es que no se implementa. Pero en otras regiones, por ejemplo Uruguay, que tenía un problema gravísimo con milatidosis, un país ganadero que tenía la mitad de sus animales infectados, empezaron a vacunar y lograron bajar de manera muy significativa el índice de hidatidosis tanto animal como humana. Es decir, la vacuna en el ganado da muy buenos resultados, ¿bien? Pero bueno, hay que tener los fondos necesarios para sostenerlos en el tiempo. Y finalmente, ¿cómo evitamos la infección del ser humano? ¿Sí? Piensen ustedes, ¿cómo nos contagiamos nosotros? Nosotros adquirimos la hidatidosis por vía digestiva, por fecalismo, por el consumo de alimentos o de agua, que está contaminado con los huevos que estaban en la materia fecal del perro.
¿bien? O por contacto directo con el perro, ¿sí? Pues nos pusimos a jugar con el perro y nos llenamos las manos de huevo y después nos tomamos un mate, nos comimos un pedacito de pan y adquirimos de ese modo la hidatidosis. Entonces, el hombre se infecta por un mecanismo de fecalismo o por un mecanismo de contacto directo con el perro, ¿bien? Y el elemento infectante es el huevo. Entonces, ¿cómo tenemos que evitarlo? Consumo de agua segura, lavado correcto de frutas y verduras, lavarse las manos después de jugar con el perro, ¿bien? Mantener las condiciones higiénicas básicas. Si estoy viviendo en el campo, el perro no tiene que entrar dentro de la casa, ¿bien? No tengo que tener un contacto cercano con el perro y si no, tengo que mantener las medidas de higiene necesarias, tengo que tener la huerta cercada y si no tengo la opción de agua potable, tengo que hervirla de manera que su consumo sea seguro. Muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta con hidatidosis? ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió el ciclo? Sí, profe. Se Sí, entendió. profe. Entendido, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hablar 2 palabras sobre distomatosis o fasciolasis hepática. Como les decía, es una enfermedad que a diferencia de las 2 que vimos anteriormente, no es de notificación obligatoria, por lo tanto desconocemos cuál es su incidencia real. Sí sabemos que tenemos distomatosis en el ganado, porque hay muchos reportes veterinarios que así lo indican, pero no sabemos la prevalencia de distomatosis a nivel humano. La distomatosis es producida por un parásito que se llama Fasciola hepática. Es una zoonosis histoparasitaria que se manifiesta clínicamente por un cuadro febril con una hepatomegalia dolorosa y una eosinofilia marcada, que está estrechamente relacionada con el consumo de berros silvestres, ¿sí? Este es el berro, no sé si alguna vez lo han comido. El berro es una planta subacuática que crece en las márgenes de los arroyos, ¿sí? Los arroyos de poca profundidad, de curso lento, ¿sí? Como son los arroyos que tenemos en el área de los valles, tanto en el Valle de Merlo como en el Valle de Tras la Sierra, o en algunos valles en la zona de Cuyo, ¿sí? Son ríos mansos de poco caudal, ¿bien? Que permiten el crecimiento de plantas subacuáticas que se prenden del terreno y que permiten la persistencia de caracoles, ¿sí? Del caracol, sobre todo, pueden haber muchos caracoles, pero el caracol que constituye el hospedador intermediario de la fasciola es un caracol del género Limnea beatrix, que es este que ustedes ven acá. Entonces, en estos arroyos de curso lento, tenemos el escenario completo. Tenemos los caracoles, tenemos las plantas acuáticas, donde se va a enquistar el parásito. El parásito en realidad se puede enquistar en cualquier planta acuática, pero ¿cuáles son las que nosotros comemos? Nosotros no comemos cualquier yuyo que sacamos del río, ¿sí? Pero a veces sí existe la costumbre cultural de comer berro, que es esta planta que es muy parecido el gusto a la chicoria, ¿sí? O a la rúcula, es un poquito más amargo que la rúcula. Se come cruda, se come en ensalada, entonces muchas personas la consumen de ese modo cuando la cosechan directamente del río. No es que no se pueda comer berro, pero si comemos berro, tenemos que comer berro de vivero, ¿sí? Criado en condiciones seguras y no criado, no berro cosechado de la orilla del río. Bueno, entonces, el hombre adquiere la enfermedad cuando come el berro o a veces diente de león, que también se suele comer en ensalada silvestre, o excepcionalmente cuando toma agua del arroyo y justo se ingiere una meta cercana. Pero eso, bueno, es como mucho más accidental todavía. Nosotros somos hospedadores accidentales en este ciclo. En los hospedadores naturales están representados por el ganado caprino, ovino, bovino, que son los que habitualmente van al río a tomar agua y se alimentan de las plantas de la orilla. Bien, entonces, los hospedadores naturales en este ciclo están representados por el ganado
que se infectan al comer las plantas que tienen el estadio larvario del parásito enquistado. El estadio larvario del parásito se llama metacercaria. Entonces ingieren las plantas acuáticas que están infectadas, desarrollan el estadio adulto del parásito. El estadio adulto de la fasciola coloca unos huevos bastante característicos, son un poquito más grandes que los que vemos habitualmente, operculados, que salen con la materia fecal y contaminan el suelo, y de este modo el miracidio, que es el embrión de este parásito, va a buscar el caracol que le sirve de hospedador intermediario, lo va a parasitar y dentro del caracol va a desarrollar los estadios de esporoquiste, redia y cercaria. Esta cercaria va a romper el caracol y va a salir, va a salir al medio externo y va a migrar hasta tanto encuentre una planta acuática en donde enquistarse. Se enquistan en las fibras vegetales de las plantas acuáticas. Y ahí estas plantas son ingeridas por el ganado y se reinicia el ciclo. Accidentalmente, cuando el ser humano se come una ensalada de berro o una ensalada de diente de león o toma un poco de agua del arroyo, va a ingerir esta metacercaria, así se llama el elemento infectante, metacercaria, ingiere la metacercaria que está enquistada en el berro por un mecanismo de herbivorismo o de ingestión accidental, ¿sí? Y una vez que la metacercaria llega al estómago, se libera de las fibras vegetales y evoluciona al estadio larvario. El estadio larvario, la metacercaria es el estadio larvario. Migra por el peritoneo hasta llegar a la cápsula de Gleason a nivel hepático, perfora la cápsula de Gleason y busca los canalículos biliares, que es donde transforma a su estadio adulto, evoluciona a su estadio adulto. Son hermafroditas, bien, por tanto acá no hablamos de macho y hembra, sino que son hermafroditas, y una vez que llegan a los canalículos biliares, tienen esta morfología en el estadio adulto, comienzan la postura de huevos que van a ser eliminados, arrastrados por la bilis y eliminados con las heces, ¿sí? Por eso los huevos tienen un color pardo amarillento, porque se tiñen con los pigmentos biliares. ¿Bien? ¿Se entienden? ¿Quieren que repasemos? El hombre se infecta al ingerir, los huevos contaminan el medio externo, los huevos generalmente son eliminados con las heces de los hospedadores definitivos, ¿sí? Porque somos hospedadores definitivos porque alojamos el parásito adulto. Tanto el ganado como el ser humano que defeque al aire libre contamina con la materia fecal los cursos de agua. Los huevos que se eliminan con la materia fecal liberan el embrión infecta el caracol, que es el hospedador intermediario. Dentro del caracol se desarrollan los estadios de esporoquiste, redia y cercaria. La cercaria rompe el caracol y gana la circulación en el medio externo hasta que encuentra un vegetal donde enquistarse. Y este vegetal, estas plantas acuáticas de las orillas del arroyo, son nuevamente ingeridas tanto por el ganado como para el ser humano. Esta metacercaria, una vez que llega al estómago, se libera de las fibras vegetales y el parásito migra por el peritoneo, penetra la cápsula de Gleason y desarrolla el estadio adulto dentro de los canalículos biliares. Nosotros no tenemos muchos casos notificados, hay menos de 700 casos notificados hasta el 2010, esa fue la recopilación más grande que se hizo, ahí abajo les dejo el artículo donde se publica esa serie. Después de eso, la verdad que no tenemos registros fehacientes, excepto algún que otro caso ahí suelto. Pero bueno, en Argentina sabemos que Córdoba, Catamarca, San Luis y Mendoza son las zonas geográficas que tendrían mayor incidencia.
Ahí tenemos, este mapa se hizo en función de estudios serológicos, esto también nos llama mucho la atención. Uno ve, si uno hacemos screening serológico, vemos que la prevalencia de anticuerpos es muchísimo más alta que lo que nosotros vemos en la clínica, lo cual apoya la teoría de que la listomatosis en realidad podría estar subdiagnosticada. Generalmente el hombre se infecta entre enero y abril, que es cuando sale a la zona serrana a vacacionar y eventualmente puede consumir berro silvestre. Esto en el caso de los pacientes que viajen, pero bueno, también estas zonas tienen gente que vive de manera permanente en esa región y que puede consumir de manera habitual el berro o el diente de león silvestre. Generalmente 2 o 3 meses después de la ingesta del berro, el parásito llega a los canalículos biliares, ¿sí? Todo ese tiempo, alrededor de 2 meses, le lleva a migrar por el peritoneo hasta que llega al canalículo biliar. Y es ahí donde el paciente empieza a tener más síntomas. En la etapa de migración por el peritoneo, el paciente tiene, imagínense que el peritoneo es un área estéril y vos tenés ahí un parásito que se está caminando por la fascia, entonces eso genera dolor, genera irritación, genera algún episodio de fiebre o de rash como reacción tóxico-alérgica. Y una vez que el parásito llega al peritoneo, llega a la cápsula de Gleason, la perfora y alcanza los canalículos biliares, acá sí tenemos síntomas más marcados, como dolor abdominal de tipo cólico biliar, con trastornos hepatobiliares, con intolerancia a algunos alimentos, con crisis de fiebre o de urticaria, de rash con urticaria, y por supuesto de eosinofilia elevada como respuesta inmunológica. Este paciente que tiene la clínica como si fuera de un cólico biliar a repetición, con dolor en hipocondrio derecho, con crisis de dolor recidivante de tipo cólico, con fiebre, con urticaria, pero que además tiene eosinofilia y tiene el dato epidemiológico de haber vivido o haber visitado estas zonas endémicas, es importante que lo estudiemos para fasciolasis. El índice, digamos, el tiempo de espera habitual entre que el paciente inicia los síntomas y se logra el diagnóstico es de alrededor de 3 años. Entonces quiere decir que durante 3 años no pensamos en la posibilidad de fasciola y eso es algo que tenemos que tener presente en las zonas endémicas. Puede pasar también que tengamos diagnósticos erróneos, por ejemplo, que los síntomas se confunden mucho con los síntomas que da la litiasis biliar. Tiene una patología muy extendida en la población, el 30% de la población tiene litiasis biliar. Entonces a veces vemos un cálculo y decimos, vale, ¿qué pasa? Que tiene un cálculo y le sacamos la vesícula y el paciente sigue con síntomas después. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quedó algún cálculo rezagado en la vía biliar? ¿O en realidad los síntomas no eran por la litiasis, sino por alguna causa que todavía no descubrimos cómo podría ser esta parasitosis? Nos pasó con una paciente, la paciente la operaron de una colecistectomía, le sacaron la vesícula, porque la paciente tenía cólicos biliares a repetición, y después de la cirugía la paciente seguía sintomática, entonces le hacen una colangiografía, o sea, para mirar la vía biliar, y ahí en la colangiografía lo ven al parásito, ven a la fasciola ahí saludándolos. Bien, ay, no tengo acá la fotografía. Bueno, entonces eso, digamos, nos puede, en una de las formas de hacer diagnóstico, la visualización directa del parásito en la vía biliar. Otra forma de hacer diagnóstico es cuando encontramos los huevos en la materia fecal. Pero la verdad que eso es muy operador dependiente. A veces tenemos que tomar varias muestras y tenemos que avisarle, porque no es una parasitosis frecuente, entonces si el operador no está entrenado para buscar huevos de fasciola o no la sospecha, probablemente pasen desapercibidos. Entonces tenemos que decir al laboratorio, che, estoy buscando fasciolasis, fíjate si tenemos huevos operculados. Entonces, bueno, se hacen técnicas especiales para buscar.
Bien, por supuesto que la principal medida de prevención es no comer berro silvestre y lograr una adecuada eliminación de excretas. Recuerden que las zoonosis son enfermedades endémicas, por naturaleza están distribuidas en el ecosistema, por lo cual tenemos que siempre pensarlas, tenerlas presentes y notificarlas, ¿sí? Para poder tener claras cuáles son las zonas de mayor prevalencia y que eso sirva de alerta para buscar nuevos casos y nuevos pacientes. Bien, ¿quedó claro? Distomatosis,